Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja, bienvenidos a una nueva edición del programa Volados Legales. Hoy nos acompaña el licenciado Joseph Rivera para hablar del tema del femicidio y de una sorpresa que él nos trae para los próximos meses. Sí, gracias Ovidio por invitarme al programa. Sí, les tengo una sorpresa no solo a las personas que nos ven por La Teja, sino todo el país de Costa Rica y esperemos que esta sorpresa trascienda a nivel internacional, primero Dios. Ujú. Antes de iniciar en materia, contarles que nos pueden seguir en Facebook todos los jueves a las 12:30 de la tarde y en YouTube a las 2 p.m. Bueno, para aprovechar el tiempo, Joseph, y hablar del femicidio, que tiene mucha relación con la sorpresa que vamos a hablar luego, ¿qué es un femicidio según la ley costarricense? Bueno, según la ley costarricense, un femicidio es cuando una persona mata a una mujer por su condición de mujer y Ujú, porque existe un tema de un odio hacia las mujeres. ujú, Recordemos que en Costa Rica, a partir del año 2007, se crea la ley 8589, ley para penalizar los femicidios. Y en ese momento es que Costa Rica empieza a dar un giro importante en su legislación para poder castigar estos temas tan atroces que algunas personas lamentablemente atacan a las mujeres desde el punto de vista no solo patrimonial, sexual y psicológico, sino también con la vida humana. ujú. Y se crea esa nueva figura penal y una ley especial para poderlo regular. ¿Cuál es la pena que se establece para el femicidio, Joseph? Cuando pasó eso, el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres señaló una pena de 20 a 35 años. El legislador contempló que era un tema razonable sancionar a una persona que le diera muerte a una mujer, pero ya, y lamentablemente desde el año 2007 han ido aumentando en forma paulatina las muertes de mujeres en manos de sus parejas sentimentales, sus compañeros, novios y de esposos, Mm. lamentablemente. ¿Se considera femicidio aunque la pareja ya esté separada? Sí, vea qué interesante eso que usted pregunta, Ovidio, y para todos los que nos ven por La Teja y por este medio digital. Antes se consideraba femicidio solo las personas que tuvieran una relación de Ujú, matrimonio o en unión de hecho reconocida con más de 3 años que fuera pública, notoria y estable, decía el Código Familia. Con la reforma a la ley en el año 2022 se amplió el espectro. Entonces ahora son parejas sentimentales, novios, relaciones esporádicas y parejas del mismo sexo. ujú. Entonces se amplió el término y ahora es femicidio ampliado, por eso que te acabo de Mm. explicar. Sí, ya eso, aunque no vivan juntos, sí se va a considerar como un femicidio. Totalmente, si tienen ahí una relación de amigues, como decían los chiquillos de antes, ¿verdad? Ajá. Ya si se logra determinar que estuvo esa relación esporádica y algo le pasa a la mujer en manos de esta pareja que tuvo, podría considerarse un femicidio. Ujú. A veces la gente se pregunta qué diferencia hay entre un homicidio y un femicidio, ¿cómo los...? Ajá. ¿Cómo se puede diferenciar? Muy Ujú, sencillo. El Código Penal en el artículo 112 dice que el que le dé muerte a otro será sancionado de una pena de 20 a 35 años. Y habla cuando usted tiene una relación de familia, ¿verdad? La mamá, el papá, los hijos, miembros de los supremos poderes. Si el delito fue con ensañamiento o alevosía, si la persona se ensañó con la víctima y le metió muchas heridas de arma blanca, si le metió varios balazos, si esa persona se valió de la vulnerabilidad de la víctima y se la llevó engañada y la mata, por ejemplo. Entonces vemos cómo la diferencia es que con esta ley especial, por la condición de ser mujer y por la vulnerabilidad de la mujer, es que se amplía ese espectro, entonces se encasilla con esta ley especial para que pueda ser juzgado en forma diferente. ujú. ¿Se necesitan denuncias previas, Joseph, para que un caso sea considerado como femicidio? No necesariamente, si hay temas de violencia doméstica, pues obviamente es la antesala para Ujú, que si eso llega a un juzgado penal o a un tribunal penal, perdón, la pena sea más alta, porque hay un agravante, ¿verdad? Temas de que hayan agresiones anteriores al femicidio, temas de violencia, que la persona haya agredido a la mujer, que se hayan utilizado armas punzocortantes como un tema de amenazas, riñas. Entonces toda esa prueba se va recopilando y genera un antecedente más fuerte. Pero ya sabemos que cuando se da la muerte de una persona y que se lesiona el bien jurídico más preciado en Costa Rica, que es la vida humana, ujú. pues obviamente entran a analizarse una serie de factores, como usted lo mencionó,
si eran parejas, si tenían estos procesos judiciales. Entonces, a la hora de construir y hacer ese análisis técnico, con el OIJ y Fiscalía se va a determinar si era un femicidio o si era un homicidio. Pero eso va a depender mucho de la investigación y de la prueba que se pueda recopilar hoy. Pues por tu experiencia como abogado penalista, Joseph, ¿has notado un incremento en el caso de femicidios en el país? Sí, claro. Imagínese que desde que se creó la ley en el 2007, yo dirigí una tesis en una universidad privada de unos muchachos muy brillantes que trabajaban en aquel entonces en Fuerza Pública. Y me acuerdo que ellos analizaban varios artículos de la ley de penalización de violencia contra las mujeres y del 2007 a la fecha se han incrementado casi un 80%. Imagínense que al día de hoy llevamos casi 26 muertes de mujeres. Es mucho. Agresiones, violencia doméstica y todo esto se incrementa, Ovidio, por el tema del licor, las drogas, la desintegración familiar, el tema de que algunos hombres son celosos, la famosa celopatía, el machismo, la violencia vicaria, ¿verdad? Cuando el hombre le agrede a la mujer y le dice que no sirve para nada, no la deja estudiar, no la deja trabajar. Guardan como una cápsula. Como ¿verdad? Una cápsula, sí, la quieren tener encerrada y la mujer quiere salir. Entonces muchas veces las mujeres conocen a otras personas que las quieren, ¿verdad? Sea un hombre o sea una mujer, y lamentablemente el hombre cree que es posesión de ellas y la cosa no es así, ¿verdad? Entonces eso genera un roce terrible y lamentablemente se están viendo que los femicidios más atroces y con mucha violencia, lamentablemente. Joseph, para entrar en lo que hablamos de la sorpresa que usted está preparando para el país y para la gente que ha estado sobre todo interesada en el caso de Nadia Peraza. Sí. Me contabas que vas a escribir un libro, que ya lo tenés prácticamente terminado. Sí, esa es la sorpresa que ya vamos a sacarla a la luz pública aquí en La Teja. Sí, yo escribí el libro de la vida de Nadia Peraza. El caníbal de la refrigeradora es una crónica jurídica y forense sobre el femicidio de Nadia Peraza. Si bien es cierto, este libro lo que fomenta en el lector es el tema de cómo fue el caso, cómo la ciencia, la medicina legal y las ciencias auxiliares del derecho penal resolvieron este caso, lo que genera es una reflexión de cómo en Costa Rica lamentablemente hay personas insensibles, personas psicópatas, que cometen este delito a consecuencia del consumo de la marihuana y la cocaína. Vea qué grave, cómo ese gen psicópata se desarrolla al tener ese tema de consumir sustancias psicoactivas, ¿verdad? El libro lo que busca es hacer una reflexión hacia los hombres y las mujeres y todo el país, que las mujeres no se tocan, hay que cuidarlas, y que si hay un tema de vulnerabilidad, poderlo denunciar, y que todas las instituciones públicas se puedan unir para que este femicidio que ocurrió y otros más no pasen, porque si se hubiera abordado a tiempo, tal vez nadie estaría aquí con nosotros, pero lamentablemente el Poder Judicial falló, hay que decirlo, falló la Policía Administrativa, falló el INAMU, falló el Patronato Nacional de la Infancia, y si le hubieran ayudado a nadie hubiera salido de ese círculo de violencia y tal vez hoy estaría con nosotros. ¿Cuánto tiempo te tomó terminar el libro? Bueno, vos fuiste actor protagónico, ¿verdad? Eras defensor de la familia. ¿Cuánto tiempo te llevó la elaboración y cómo surge esa idea? La idea surge porque cuando yo tomo el caso en mayo del 2024 y la familia me contrata, y yo empiezo a leer la autopsia de la ofendida, encontré una serie de situaciones que no podría explicar, fueron sentimientos encontrados. Yo he visto autopsias, he visto homicidios, pero como así como me decían muchos funcionarios judiciales que también les marcó la vida, porque en 25 años una médico forense decía en la declaración que ella había visto desmembramientos o descuartizamientos, o temas de accidentes de tránsito, temas de sicariato. Pero una situación que un hombre descuartizara a una mujer en 200 pedazos y que agarrara un cuchillo de cocina y lo deshuesara como deshuesar un animal, ya era algo insólito en Costa Rica. De hecho, yo me acuerdo que yo en la mesa de mi escritorio en mi casa todo el mundo llegaba preocupado.
Y, ¿pero qué le pasa? Pues yo me puse a llorar. Y digo yo, ¿pero qué es esto tan terrible? Esto es la parte más oscura, tenebrosa y nauseabunda del ser humano. Entonces empecé con la idea de escribir a partir de esa fecha, a partir de la lectura de la autopsia. Y me fui encontrando una serie de situaciones todavía más macabras que están descritas en el libro, por ejemplo, la llamada que lo marcó todo, el primer capítulo. Cuando encuentran esa refri en San Rafael de Heredia y el director del OIJ en aquel entonces, don Randall Zúñiga, hace una llamada a la familia de Nadia y dicen que encuentran los restos de una femenina, pero que no se sabe si es Nadia o no, que hay que esperar el tema forense. Entonces, ya yo llevé a la mamá de Nadia a la medicatura forense para el ADN y con la sorpresa que después de hacer los análisis nos damos cuenta que era ella. Joseph, ¿y el libro se enfoca exclusivamente en el juicio o también tocas la vida de ella y de su familia? Lo que toca es este juicio que marcó un antes y un después en la legislación penal costarricense y cómo lamentablemente tuvimos que hacerle el trabajo al OIJ en algunos aspectos. Tampoco le vamos a poder quitar tema protagónico al OIJ porque el OIJ hizo un buen trabajo. Sin embargo, cuando ya llegamos a la etapa de recopilar la prueba y de llevarla a juicio o a una audiencia para determinar si eso se elevaba a juicio, iba renqueando. Entonces nosotros hicimos un escrito para unas líneas de investigación y pudimos cerrar ese rompecabezas que quedó incompleto. Prácticamente eso es lo que habla el libro y otras cosas técnicas para los estudiantes de Derecho, abogados y público en general, que la gente a veces no tiene acceso. Por ejemplo, cómo fue que se llevó la autopsia, cómo se llevó la recolección de indicios, qué entendemos por luminol, esa sustancia luminiscente que ayudó para determinar qué fue lo que sucedió en esa casa en Bajo los Molinos y así sucesivamente en esta obra que nos costó escribirla, pero logramos, gracias a Dios, ya terminarla y estamos en la etapa de revisión. ¿Qué fue lo más difícil de narrar, Joseph, de esta historia tan cruel? Lo más difícil de narrar, Ovidio, en esta historia fue cómo este sujeto se sospechaba hipotéticamente, ¿verdad?, que había necrofagia caníbal. Esa fue la parte más difícil porque si bien es cierto, nosotros queríamos respetar la memoria de Nadia. Yo hablaba con doña Marilín y los hermanos de doña Marilín. Y esa parte fue la que a mí más me impactó porque cómo fue que él desmembró el cuerpo y cómo convivió con ese cuerpo por 3 meses en Bajo los Molinos y cómo nunca salió, ¿verdad? Entonces, hay un capítulo que habla sobre la frontera de lo inhumano y cómo había un libro para dibujar el cuerpo humano. Cómo él utilizó ese libro, que si bien es cierto ese libro se lo regalaron a Nadia, porque a Nadia le gustaba dibujar, cómo él lo utilizó para hacer sus chanchadas y generar esta muerte tan atroz. Entonces, esa situación de la frontera de lo inhumano y el análisis forense fue lo que más costó en la mesa de trabajo poderlo redactar y llegar a un punto científico, pero sin perder lo humano, ¿verdad? Pero fue lo que más costó. ¿Por qué ese título tan impactante? Bueno, el título impactante fue por todo el tema que sucedió mediáticamente. Para nadie es un secreto que en la historia de Costa Rica y en la psiquis del costarricense y a nivel internacional, porque esto trascendió a fronteras, no podíamos dejar de lado de que ya y él sacó esa refri, la transportó y la llevó hasta San Rafael de Heredia, donde un muchacho que se llamaba Kinky, ¿verdad?, que era el compañero sentimental de Jeremy, porque Jeremy era bisexual. Y cuando abrieron los teléfonos celulares encontraron gran cantidad de pornografía y resulta que, y eso estuvo en el juicio, ya eso es público, que él ofrecía Jeremy servicios sexuales a hombres. Entonces, vemos cómo el consumo de estas sustancias genera todas estas aberraciones y conductas desviadas psicópatas. Y eso fue lo que generó que dejáramos que era el caníbal de la refrigeradora. Entonces, ¿quién era Nadia Peraza, más allá del caso judicial, por lo que pudiste conocer con el contacto con su familia? Nadia Peraza era una muchacha que nació en Heredia, de una familia humilde, trabajadora,
Doña Marilyn, una mujer muy abnegada por sus hijos, estudió en un colegio de escuela y colegio en Heredia y siempre quiso ser maestra. Tenía muy buena relación con los tíos. Y algo que marcó mucho era que uno de los tíos que trabajaba en el taller del padrastro Jeremy la llevó ahí a trabajar y ahí fue donde conoció a Jenny. Él siempre me recalca eso y me dice, licenciado, yo siempre me voy a sentir culpable porque yo fui el que se los presenté. Y le digo yo, bueno, es que usted no tuvo la culpa. Sí, ya, y son cosas que si uno pudiera predecir o ver no más una allá, bolita mágica. Es correcto para identificar eso. Entonces, prácticamente esa era la vida de Nadia. De hecho, nosotros estamos a la espera, después de la publicación de este libro, que los fondos que se van a recoger es para ayudar a Nashley, la hija que dejó Nadia. Estamos haciendo una negociación con un banco público para ver si se hace un fideicomiso para que todo sea transparente y que los dineros de la obra, que es un porcentaje, yo como autor, podérselos donar a la niña para que cuando ella vaya creciendo y entre ya a la escuela o al colegio tenga los recursos para asistir y tener ayuda también psicológica si fuera el caso que el Estado no le pudiera dar el seguimiento, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí, señor. Yo sé cómo fue acompañar a la familia durante un proceso tan doloroso, porque me imagino que era bien complicado llevar un caso de... Sí, Ovidio, vamos a ver, yo he llevado muchos casos y yo en el libro lo cuento. En mi vida profesional en 18 años he encontrado a muchos abogados y abogadas y me he encontrado que el perfil del abogado y la abogada es narcisista, megalómano, ególatra, juega vivo, tienen ese ego que yo soy, el yo-yo que le llama la psicología, el super yo, el yo y el super yo, ¿verdad? Que habla la psicología forense, pues yo tengo estudios en sociología y psicología forense, ¿verdad? Y llegué a la conclusión de que esto a uno como ser humano lo marca, a ser más humilde, más dedicado a la familia, no tener un ego tan alto, porque a veces la gente cree que porque uno sale en televisión y las luces y las cámaras y la fama, uno no puede perder el enfoque. Y lamentablemente muchos abogados pierden el enfoque y abogadas. Con este libro yo hago un llamado a la solidaridad de todos los colegas y de todas las profesiones del país y a todo Costa Rica para que siga preservándose los valores, la unión familiar, que la gente no pierda la perspectiva. Si Dios, yo creo en Dios, ¿verdad? Y eso lo tengo que decir con el respeto de mis amigos agnósticos y ateos, porque tengo muchos amigos agnósticos y ateos, que independientemente de la creencia religiosa, de la fe que tengan, de lo que puedan creer, que no podemos perder esa humanidad. Y por más que a uno le aparezca el éxito, ese éxito no puede uno perder la perspectiva para poder seguir adelante y poder seguir ayudando a la gente. ¿Qué mensaje espera que deje el libro entre la gente, especialmente para las mujeres y familias que han vivido estas situaciones? Que hay personas que se preocupan por ella, que hay defensores de mujeres. Yo me catalogo uno de ellos. Tal vez uno no puede ayudarle a todo el mundo porque los brazos no me dan ni las piernas. Pero que sepan que uno puede poner un granito de arena. Ayer atendí a una muchacha por un problema de violencia de género. Y la muchacha lloraba porque me decía, jamás me imaginé que usted me fuera a contestar el teléfono. Pensé que era una secretaria o un periodista. Y usted vino hasta mi casa. Qué privilegio tenerlo aquí. Mire, Ovidio, a mí se me puso la piel de gallina. Yo me sentí todo, no sé. Todo realizado. Sí, todo realizado. Le faltaba la capa. Solo la capa, sí. Y le digo, no, pero yo también soy de carne y hueso, vea, pellizcame. Pero no muy duro, ¿verdad? Y ya pudimos resolverle el problema a la muchacha. Era algo muy sencillo. No era necesario ahondar en mucho. Es que hay abogados que creen, y algunos jueces también, hay que decirlo, y fiscales y defensores, que piensan que esto es como que si uno estuviera estudiando ingeniería nuclear o física cuántica. Sí, lo complican más. Lo complican todo. Y a veces la persona lo que ocupa es que alguien la escuche. Eso es todo. Y ya con eso se va tranquila y uno hace el resto, que uno lo hace en su humanidad. Ya el resto se hará por otro lado, ¿verdad? Pero algo tan sencillo, y a veces usted ve a los abogados todos copetones con esos trajes carísimos y no se bajan de eso de poner los pies en la tierra, ¿verdad? Y con eso pudimos solventar una necesidad y el usuario quedó contento. Y era solo hacer un escrito, enviarlo y ya. Era sencillo. Era sencillo. Entonces, si es algo sencillo,
Ahora con un caso complejo como este, que yo tuve que casarme con la familia, casarme con el dolor, con la angustia. Yo fui al funeral de Nadia. Yo fui a retirar con la mamá los restos de esta muchacha. Eso es impactante porque usted está con la madre y la madre llora a la par de uno y uno tiene que abrazarla y uno tiene que envolver ese dolor en el corazón de uno, porque dicen que los abogados no tenemos corazón. No, yo sí tengo, ¿verdad? Yo sé que a veces hay que congelar el corazón y poner a trabajar las ideas, pero en ese momento tan crítico, ellos ocupan tener a alguien que esté ahí, que los apoye. Y a veces esos abogados y esas abogadas pierden la perspectiva. Dicen, no, es un número más, págueme y adiós. Sí, y detrás de todo eso hay una familia, claro. Joseph, ¿cómo tomó la familia de Nadia el hecho que cuando usted les dijo que iba a hacer el libro? ¿Cómo se tomaron la idea? Bueno, ellos se tomaron la idea, estaban así como un poco escépticos. Desde que yo llevé este caso, ellos estaban escépticos, y lo voy a decir. Bueno, ojalá Dios nos ayude. Ojalá que le hagan caso a usted. Como diría Jesucristo, hombre de poca fe, ¿verdad? Pero yo me pongo en los zapatos de ellos y es normal. Ve el choque emocional, el choque físico. Sí, es que es un golpe durísimo. Durísimo. Es muy difícil. ¿Cómo va a poder usted pedirle a una persona que tenga fe en una cosa de esas? Sí, tan grave y que trasciende lo mental, lo humano, lo natural de uno como ser humano. Pero pudimos lograr hacer ese clic y gracias a Dios se llegó a un buen resultado. Entonces, ya para terminar, ¿qué le gustaría que recordara a la gente de Nadia una vez que terminen de leer el libro? Yo lo que quiero que es que las mujeres recuerden de Nadia que ustedes tienen que romper el silencio, que si los hombres las agreden, que hay violencia económica, violencia sexual, violencia física, si las utilizan para vender droga, si las utilizan para que tengan relaciones sexuales con otras personas con la finalidad de obtener algo, que rompan el silencio, ustedes valen mucho. Busquen ayuda a las instituciones, de personas, de amigos. Ustedes pueden volver a creer en el amor, en la familia. Tienen derecho a volverse a enamorar, no pueden estar arraigadas a un hombre que las está utilizando y que lo que quieren es nada más utilizarlas como un objeto. Eso es lo que yo busco en el libro, que se rompa ese silencio y la unión hace la fuerza. No existen mujeres ni de primera, ni de segunda, ni de tercera generación, no, existen mujeres valerosas, valientes, que son el pilar de la democracia y que gracias a ellas este país crece con las familias, con la sociedad, con la economía, con la política y con todas las profesiones, para que puedan salir adelante y hacen un aporte importantísimo en la sociedad para que una sociedad pueda crecer y ser próspera. Perfecto, Joseph. Agradecerte por la gentileza de visitarnos y espero que el libro sea un verdadero éxito, sobre todo por el trasfondo, ¿verdad? Ayudar a la hija de Nadia en su futuro y que Dios mediante muchas mujeres abran los ojos, que sí. Muchas mujeres están en situaciones muy complicadas y lo que decías vos, a veces lo que necesitan es que alguien las escuche y ojalá que las apoye, ¿verdad? Entonces, ojalá que este libro sea de impacto en la sociedad y que sea una herramienta para que muchas mujeres puedan dar ese salto a la vida, diría yo, ¿verdad? Que dejen de lado esa posibilidad de morir a manos de una persona que en realidad no las ama, es demasiado egoísta y que puedan superar esa situación. Gracias, Ovidio, por invitarme al programa y efectivamente, como usted lo dijo, ellas merecen muchas oportunidades y el Estado está en la obligación de dárselas. Muchas gracias. Perfecto. A ustedes muchas gracias y que Dios los bendiga.